Decepcionante. Así es ver jugar hoy por hoy a la Colombia de Néstor Lorenzo. Pero ¿cómo pasamos de 28 partidos consecutivos sin perder a que en los últimos 14 juegos apenas hayamos sumado 5 triunfos y tengamos un rendimiento inferior al 50% que hay detrás? ¿Merece Néstor Lorenzo salir a falta de 3 meses para el campeonato mundial? Todo esto y más lo vamos a debatir el día de hoy. Pero antes de comenzar me encantaría que en la caja de los comentarios, teleparcero o teleparcera, me comentes para ti qué significa prender el televisor y ver cómo juegan estos muchachos tan displicentes sobre el terreno de juego. Para mí es absoluta tristeza y justamente por eso, sin más preámbulos, vamos a comenzar hablando de por qué en su momento se lograron 28 partidos consecutivos sin ver la derrota. Y es que era un equipo que tenía un dinamismo bastante amplio, que tenía jugadores rápidos en un gran momento y sobre todo un James Rodríguez clarividente que los encontraba perfectamente tanto a los delanteros como a los extremos de este equipo, y por supuesto que había una gran conexión entre los laterales y los jugadores de ofensiva, que esto era algo que era un arma letal. Ahorita la verdad es que esa conexión se ha perdido absolutamente, y adicionalmente hay algo, y es que este equipo, a pesar de tener prácticamente los mismos nombres en la saga, está muchísimo más débil que en aquel entonces. Era mucho más sólido, más rústico, también había más gallardía para enfrentar los partidos importantes y sobre todo había una actitud defensiva mucho más sólida que a día de hoy. Y justamente, ¿en qué momento cambió ese chip? ¿En qué momento perdimos esa mentalidad ganadora y se fue todo prácticamente, como se diría popularmente, pa'l carajo? Hay que hablar de lo que fue esa final de la Copa América frente a la selección argentina. Se pierde 1-0, gol de Lautaro Martínez, y desde allí, teleparceros, teleparceras, fue un cambio de chip definitivo para este equipo que no solamente dejó perder obviamente un invicto de 28 compromisos, sino que de ahí en adelante fue complicándose, se fue enredando con diferentes selecciones. Frente a Perú no pudo en Lima, una de las peores selecciones en la historia de las eliminatorias. Luego pierde en la altura con un jugador menos frente a la selección boliviana, un jugador menos casi 70 minutos, y aún así lo termina perdiendo. Frente a Uruguay pechea increíblemente un partido que había empatado en el último minuto, pues no. Frente a Ecuador pierde de local fallando goles increíbles debajo del arco. Y así podemos seguir analizando lo que fue esa eliminatoria, teleparceros, teleparceras. De hecho, a Perú en la vuelta ni siquiera se le puede ganar en Barranquilla, solo por darles un ejemplo. Y tuvimos que cerrar frente a Venezuela con broche de oro, sufriendo todo el primer tiempo porque los errores defensivos fueron clamorosos en aquella oportunidad. Y es que donde hemos sumado en esos últimos 14 compromisos que les he dicho han sido en partidos amistosos, frente a México, frente a Nueva Zelanda, frente a Australia, equipos que actualmente no están en su mejor momento y que por supuesto Colombia aprovechó para facturarse. Y es que los que sí vienen en un gran estado de forma, como son Croacia y como son Francia, nos pintan la cara porque perdimos justamente esa solidez defensiva, porque perdimos también esa eficiencia en el ataque, y sobre todo este equipo se volvió muy predecible y muy lento a la hora de construir sus acciones ofensivas. Por lo que, teleparceros, teleparceras, evidentemente eso es un problema gigante que Néstor Lorenzo no solo no ha podido arreglar, sino que cada partido va empeorando, y eso obviamente a falta de 3 meses para la Copa Mundial es un problema gigante. Esperemos no nos vaya a pesar ni frente a Uzbekistán, ni frente al Congo o Jamaica, y muchísimo menos frente a la Portugal de Cristiano Ronaldo, que es ese partido que todos soñamos ver. Y por supuesto, teleparceros, teleparceras, vamos a analizar cuáles son esos jugadores que para la gente, que para mí son los que han sido esa piedra en el zapato, porque Lorenzo se casó prácticamente con ellos y no le han aportado nada. Pero antes de conversar, su like y su suscripción se les agradecen enormemente, porque si han llegado hasta acá es porque el contenido del análisis les está gustando, por supuesto. Ahora sí vamos a hablar bien de los jugadores con los que está prácticamente enamorado el técnico argentino, comenzando por el señor Rafael Santos Borré, un delantero que siempre que viste la camiseta de la selección Colombia hace cosas increíbles, pero increíbles por lo bajo. No se entiende cómo sigue siendo tan del ala, habiendo jugadores en otras ligas más competitivas que el Brasileirao, ejemplo la Liga Española con el Cucho Hernández, que están en un mejor rendimiento y que pueden aportarle algo más a esta selección
selección Colombia. Adicionalmente creo que en la izquierda Johan Mojica ha sido un jugador que en el último tiempo ha restado muchísimo más de lo que ha sumado y se ha casado con él en la titular, no le ha dado oportunidad a nadie excepto a Álvaro Angulo. Álvaro Angulo sí la tuvo y la desaprovechó absolutamente, pero de resto con Johan Mojica prácticamente va de la mano siempre. Jugadores como Richard Ríos, que cada vez que han vestido la camiseta de la selección Colombia desde 2025 para acá han dejado muchísimo que desear. O por ejemplo lo que ha sido convocar de forma indiscutida a Kevin Castaño, no solamente el que aparece en la foto de la recuperación del gol de Argentina en esa final, sino que es un futbolista que cada vez que entra el equipo empeora en esa zona central de la cancha. Entonces, teleparceros, teleparceras, son futbolistas que no aportan, que restan. Jorge Carrascal, por ejemplo, que obviamente en el Brasileirao rinde y que por méritos de lo que hace en su club siempre es bueno llamarlo. Sin embargo, cuando está con la camiseta de la selección Colombia se le va la cabeza, empieza a hacer una mano de pendejadas, unos dribles innecesarios, unos pases ridículos, que el no look, que el taquito, que para verme guay para las fotos del TikTok y para los edits y nada. Pero cuando tiene que demostrar y ser importante no lo logra hacer nunca, y eso pues obviamente no lo ha sabido ver bien el entrenador. Y por supuesto, teleparceros, teleparceras, para mí otra cosa que le ha pesado al entrenador ha sido cambiar la idea de juego a veces cuando James Rodríguez no ha estado en su mejor momento. Por ejemplo, en este partido frente a la selección francesa y frente a la selección de Croacia se vio un James que no solamente está falto de ritmo por los casi 5 meses sin jugar, hasta que llegó por supuesto a Minnesota, donde no ha sumado ni 100 minutos en el equipo de la MLS. Pero el problema está en que cuando venía falto de ritmo siempre se inventaba algo. Tenía una magia, tenía velocidad para inventar, para crear, para conectar con sus compañeros. Esta vez no. Esta vez ha ralentizado enormemente las acciones y adicionalmente cuando ha tenido oportunidades de definir al arco, cuando ha tenido que meter los pases mágicos, los pases profundos para romper las líneas defensivas, no lo ha conseguido. Y sobre todo para mí lo más grave es que los centros de James en esta oportunidad han sido horribles. Ni uno solo ha encontrado buena compañía y por ello, teleparceros, teleparceras, también ese mago que nos ilusionó en la Copa América y que fue el líder de asistencias tanto en el torneo como en las eliminatorias, pues hoy no esté apareciendo. Y cuando le da la alternativa a Juan Fernando Quintero, hay que decir que hay un brillo ligeramente distinto en el equipo, pero tampoco es que se dé ese giro diferencial. Todo el mundo está pidiendo a Juan Fernando Quintero y hay que decir que para mí, mi opinión es que es más un odio hacia James que en sí algo que aporte Quintero. No es un cambio completamente diferencial porque los dos hacen prácticamente lo mismo, tienen la misma idea de juego por parte de Lorenzo y eso es lo que incide en la predictibilidad del equipo, y por eso así entre uno o entre el otro no se da esa magia cuando se necesita, cuando el partido está en inferioridad numérica en el marcador. Por ello, teleparceros, teleparceras, para mí también eso es algo que tiene que evaluar Lorenzo, porque ya sea con James, con Quintero, con Carrascal o con el que sea, no puede ser que siempre le lean las acciones como van a jugarse. Y por último, teleparceros, teleparceras, la pregunta del millón: ¿hay que sacar a Néstor Lorenzo? Insistiendo en que faltan menos de 100 días para que arranque la Copa del Mundo en Norteamérica. Pues no, teleparceros, teleparceras, para mí hay que darle aguante a un tipo que estuvo muy cerca de llevarnos a la gloria, que adicionalmente en las eliminatorias nos puso terceros, sabemos que con sus ligeros matices después de ese 2024, pero que evidentemente ha construido cosas buenas en este equipo y que por lo menos esta cita mundialista se ganó disputarla, así vengamos con ligeras dudas. Para mí, teleparceros, teleparceras, va a tener una buena oportunidad de corregir. No tiene rivales tan pesados en la primera fase fuera de la selección portuguesa, insisto. Y por supuesto, creo yo, teleparceros, teleparceras, que para cuando el equipo ya esté en esa fase siguiente a la de grupos, creo yo que ya podemos otra vez ver esa confección del juego que tuvimos en algún momento. La concentración va a durar mucho más tiempo que lo que ha sido para este partido amistoso y allí pueden volver a crearse esas conexiones, esos lazos entre los futbolistas más destacados de nuestra selección nacional. Así que para mí, aunque ha sido decepcionante y triste esta doble fecha
y este último tiempo con Néstor Lorenzo creo que hay que darle un ligero guante al técnico argentino. Por lo que teleparceros, teleparceras, hasta acá el video de hoy. Me encantaría respondan justamente esta última pregunta. ¿Hay que sacar al profe Lorenzo antes del arranque del campeonato del mundo? ¿Sí o no? Los estoy leyendo allí en la cajita de los comentarios. Por supuesto, si les ha gustado el video, un like se les agradece enormemente y su suscripción aún más, que vamos rumbo por esos 10.000 primeros suscriptores. Por lo que bueno, no siendo más, yo me despido. Chao, chao, teleparceros y teleparceras.